gracias por aceptar esta invitación. Quiero preguntarte cómo está la compañía después de esta pandemia, cómo están trabajando, cómo está también la producción de mariscos en el país, cómo está con este clima y todo eso. Por favor, te doy la bienvenida y te dejo en compañía de los radioescuchas de Kino Vendée. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Hola, Vaina, Isabel, mucho gusto. Efectivamente, mi vida ha trascendido en esta actividad, la del procesamiento y exportación de camarones, básicamente. ¿Cómo está la actividad? Pues te puedo decir que se ha mantenido fuerte, ha tenido un crecimiento importante, y digo importante a pesar de la situación que afecta al mundo con la pandemia, ¿no? Hemos logrado un nuevo récord en el 2020, logrando casi 1.500 millones de libras exportadas, un crecimiento del 7% con relación al 2019 antes de la pandemia. Se está manejando la industria pues, con todos los protocolos y con todas las medidas de bioseguridad necesarias para poder asegurar al consumidor final pues, un producto óptimo y de calidad, ¿no? Así es como está la industria. Realmente no han habido mayores cambios más allá de los necesarios para poder enfrentar y controlar la pandemia o el virus. Quiero darle paso a mi compañera Viana, por favor, para que le formulemos una pregunta a John Alarco. Muchas gracias, Gabriel. Sí, un poco, John, quisiera que nos comentes el crecimiento, más allá del tema de la pandemia en particular, en general sobre el mercado del camarón, la exportación del camarón respecto a los mercados asiáticos y el repunte económico, si no necesariamente en volumen, que han tenido las exportaciones para el país en términos de comercio exterior y divisas para el país. Entiendo que hubo algún tipo de descenso o problema en Tailandia que nos ayudó a posicionarnos como país. ¿Cómo va esa parte con el mercado asiático? A ver, eso es una buena pregunta. Yo sostengo que la vaca subida cuando es ternera, y los mercados o el mercado principal que tuvo el Ecuador siempre fue el norteamericano, después seguido por el mercado europeo. Curiosamente, a partir de 2012, Asia no representaba ni el 2% de las exportaciones que mantenía Ecuador hacia los mercados tradicionales. Y Asia, hoy por hoy, logra controlar el 80% de lo que produce el Ecuador. Y cuando hablo de Asia, sobre todo China, el crecimiento de ese mercado es geométrico año a año, crece continuamente y no ha parado de crecer. Hemos tenido inconvenientes desde el año pasado con situaciones. Yo tal vez quisiera considerar las políticas. Empezamos en el 2019 con el problema de la mancha blanca. Aducían las autoridades chinas que el camarón ecuatoriano pues, tenía mancha blanca. La mancha blanca es endémica, no produce ningún efecto en el ser humano de consumir. Es más, la mancha blanca se originó en Asia por los chinos mismos y fue controlado en el Ecuador gracias a los esfuerzos de los laboratorios y las reformas genéticas. Este fue el primer tropiezo que tuvimos con ese mercado en el 2019, y eso no significó el descenso, más que nada pues nuevas regulaciones para las exportaciones. Ya en el 2020 los problemas se acentuaron más allá de la mancha blanca con los problemas del COVID-19, que las autoridades chinas aducen que encontraban trazas de COVID pues, en material de empaque o en los contenedores. Para mi criterio muy personal es algo muy difícil de poder comprobar, ya que el contenedor en su ruta, en el destino, desde que sale de la planta, cuya exportación se realiza cumpliendo
estrictas normas y estándares para justamente evitar contaminación alguna con relación al virus, que llegue pues al puerto de destino, que en los puertos, pues ustedes saben, son manejados los contenedores, son bajados, son manipulados, son abiertos y vueltos pues a retirar el producto por personal humano. ¿Quién puede decir que ese personal chino no fue quien haya contagiado al producto? Quisiera consultarte cuál es tu visión respecto de la nueva ley de extinción del dominio, que va un poco de la mano con los temas de peculado y corrupción en la parte política. ¿Cuál crees tú que es el destino de la ley y su efecto real en la sociedad en cuanto a las materias que intenta, no sé si controlar, pero al menos desestimular? Buenas tardes Diana, Gabriel, Marisabel, gracias por la invitación, buenas tardes con todos. Bueno, primero quisiera hacer una aclaración a lo que tú referiste Diana, mi currículum. Hay ciertas actividades que realicé, como la de abogado, asesor jurídico del Banco del Estado. Eso fue en algún momento, es parte de mi currículum, pero actualmente ya no lo soy. Con esa aclaración, Diana, oye, yo le veo muy, muy complejo de la manera como se está. ¿Aló? Sí, está bien. Sí, muy bien. Yo le veo muy complejo la ley de extinción de dominio, de la manera como se la quiere manejar, como de la manera como se la quiere abordar, porque se estaría violando ciertos derechos constitucionales de la manera como se la está presentando. Se estaría violentando el principio de inocencia, porque de lo que conozco, hay criterios de algunos asambleístas en los cuales refieren que al momento que se inicie un proceso ya debe proceder la ley de extinción de dominio. O sea, ¿qué quiere decir la ley de extinción de dominio? Que por el hecho de que una persona esté siendo, tal vez no investigada, pero ya esté siendo procesada con una instrucción fiscal, sus bienes pasan ya a ser, dejan de ser de propiedad de esta persona y pasan a ser de propiedad del Estado. Pero ¿qué pasa si más adelante en una instancia superior, digamos en una casación, e incluso por una vía constitucional se nulita esos actos? Entonces esto puede ocasionar un grave perjuicio al Estado. Yo creo que la intención es bastante buena de la ley de extinción de dominio, porque va a lograr recuperar lo que muchas veces se llevan los funcionarios públicos, los políticos o terceras personas, pero esta tiene que ser muy, muy bien estudiada, que no viole ciertos principios constitucionales, que no cree un Estado una inseguridad jurídica al respecto. Entonces esto tiene que ser bien analizada, especialmente respecto al momento en el cual debe operar la misma. Con la pandemia del COVID-19, todas estas tendencias se han agravado mucho. Hay mayor déficit fiscal, mayor desempleo, hay mayor pobreza, mayor desigualdad, mayor desnutrición. ¿Qué harás, César, para superar estos temas tan graves por los que estamos pasando los ecuatorianos? Bueno, creo que lo primero que hay que pensar es priorizar. Gobernar de una u otra manera es priorizar, y un gobernante debe pensar dónde está lo importante dentro de tantos problemas que igualmente tienen su significación. Pero en este momento quizá el tema más importante, sin decir que los otros no son importantes, pero que es quizá incluso precondición de poder salir y avanzar en otros temas, en resolver otros problemas, es resolver y atacar el tema de la pandemia. No vamos a tener reactivación económica si el Ecuador sigue, digamos, trabajando a medio gas, si seguimos amenazados por el virus, amenazados por la muerte. No vamos a poder reconstituir una política de empleo, por ejemplo, si es que estamos cada momento ya en situaciones de riesgo y el país sigue siendo víctima del virus. Igualmente con el sistema educativo. Los jóvenes, los niños no podrán volver a clase y si es que el tema de la pandemia, ese problema de la pandemia no se resuelve. Por eso es que nosotros planteamos como una prioridad el que comencemos por eso, comencemos trabajando para que el Ecuador en un lapso
un periodo corto, nosotros planteamos 4 meses, pueda realmente enfrentar a la pandemia y derrotar a la pandemia. Eso significa que trabajemos en varios frentes. El primero, en contener y parar la propagación del virus, para lo cual es necesario trabajar en hacer más diagnósticos para poder mirar dónde están los focos principales de contagio y de esa manera realizar intervenciones focalizadas. Y lo segundo, que es tan importante como lo primero, pero quizá más importante, es llegar a la vacunación de al menos del 70% de ecuatorianos. El Ecuador requiere para eso vacunar a 12 millones de personas al menos, requiere además conseguir 24 millones de vacunas, puesto que tiene que ser una doble dosis, y movilizar todos los recursos humanos, económicos, logísticos, para que el Ecuador, al menos el 70% de los ecuatorianos estén inmunizados. Este plan lo hemos venido trabajando con un grupo de epidemiólogos, principalmente, básicamente guayaquileños, debo decir, y esperamos que sea la solución para que, resuelto el tema de la pandemia, podamos comenzar con la reactivación económica. Tu plan de gobierno está basado en 10 ejes importantes. Uno de los más importantes es tu voluntad genuina contra la lucha contra la corrupción. Cuéntanos cómo la vas a combatir. Varios. Una política de lucha anticorrupción que tiene al menos 3 ejes. El primer eje tiene que ver con la reforma legal. El Ecuador debe cambiar la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es fundamental que esta ley, que deja tantos resquicios para que se puedan cometer ilícitos, sea reformada. Es importante cambiar la ley de empresas públicas. Las empresas públicas han servido como puente, como mecanismo, vía contrataciones directas para generar hechos de corrupción. Es importante igualmente fortalecer a la Fiscalía, fortalecer a la Procuraduría, fortalecer a la Contraloría. La Contraloría debe volver a tener esa facultad que tenía antes de realizar exámenes previos. Y es necesario además generar dentro del gobierno, dentro de la institución ejecutiva, una oficina que debe reemplazar a la actual Secretaría Anticorrupción, que tenga una función mucho más clara de investigación del sistema de contratación pública del Estado, para de esa manera detectar a las mafias que se han incrustado y se han tomado el Estado ecuatoriano. Y por último, es necesario, y ahora ya se aprobó la ley de extinción de dominio, toda una estrategia tanto nacional como internacional, en paraísos fiscales, en los sistemas financieros de otros países, para recuperar lo robado. Para eso, la Convención de Naciones Unidas de Lucha Anticorrupción, fundamentalmente los artículos 53 y 54, son importantes, y el Ecuador debe hacer uso de los instrumentos internacionales para entonces lograr que podamos recuperar el dinero robado. Eso es vital, y nosotros planteamos el hacer de la lucha anticorrupción una política de máxima prioridad del Estado. ¿Qué tal, cómo ha sido toda esa experiencia de trabajar en esa área de cuidados intensivos en Buenos Aires, y también la experiencia de la vacuna? Cuéntenos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes con todos, ¿cómo están? Agradezco la invitación antes que nada, y pues nada, la experiencia, bueno, con la vacuna es algo que más que todo da un miedo, sobre todo psicológico, ¿no? Es algo que uno tiene que estar pensando mucho por todo lo que en las redes sociales se da. Pero desde la parte científica sabemos que es una vacuna que está hecha con virus muertos, por así decirlo, ¿no? Es una parte del virus que se ha mezclado con ya enfermedades que han habido en nuestro mundo, como ha sido el ébola y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que era el virus del MARS, que se llamaba. Entonces, esta vacuna del COVID viene dada justamente con estos dos, combinadas estas dos enfermedades, y pues justamente son adenovirus, como les decía, muertos, atenuados, que no hacen daño en nuestro organismo, pero sí hacen que el cuerpo cree una inmunidad. En este caso, el daño que uno puede tener con estas vacunas es como cualquier otra vacuna, o sea, efectos secundarios son
los típicos de cualquier otra vacuna con virus muertos, como son, por ejemplo, dolor de cabeza, por ahí puedes tener dolor del cuerpo, malestar general y puede llegar a haber fiebre. En mi experiencia, pues yo me vacuné la primera vez ya hace 23 días, ya recibí también ya la segunda dosis, pero la primera dosis, pues, la primera dosis, para explicarte un poco, ¿no? La primera dosis fue, como te decía al inicio, es una vacuna combinada con el virus del ébola y el virus del MARS. Entonces, la primera dosis que te ponen es justamente la que se llama AD26, que es la del virus del ébola, y la otra, que es la segunda dosis, te la ponen en 21 días después. O sea, a mí me la pusieron la primera dosis el día, ahora en enero, el 2 de enero, la primera dosis, y luego de 21 días, el 23 de enero, pues me tocaba ponerme la segunda dosis, que era hoy. Entonces, o sea, hoy te pusieron la segunda. Hoy pusieron la segunda. No, a mí me la adelantaron. A mí me la adelantaron por un tema de logística, ¿no? Entonces, normalmente se debe hacer a los 21 días. Y me la puse el 2 de enero, la del virus atenuado, que viene combinada con la del ébola, y ahora pues la del virus, que te digo. Entonces, esos dos virus hacen que la vacuna tenga una potencia, o se repotencia, mejor dicho, para que te den en la segunda dosis un refuerzo, que es lo que se llama. Ahora, la primera dosis en mí produjo cefalea, tuve algo de congestión también, y un poco de dolor de espalda y algo de fiebre. No llegó a subir la temperatura más allá de 38. Pero esta segunda dosis fue casi nada. Bueno, comentar que en el caso de los sistemas de salud son diferentes entre Chile y Ecuador. En el caso de Chile tiene un sistema con un nivel más fortalecido, una institucionalidad más fortalecido que en el caso de nuestro país, que también se ha visto debilitado especialmente durante los últimos años, en donde también hay una disminución de profesionales de la salud que han estado trabajando en el sistema. Entonces eso hace que haya una diferencia. Y claro, para enfrentar una pandemia ya se enfrentaron desde una base muy distinta estos dos países. En términos de prácticas, en el caso de Chile, por ejemplo, el nivel educativo es mucho más fuerte, más exigente, y por ello también están dentro de las mejores universidades a nivel de Latinoamérica, caso de la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad de Chile, donde he tenido la oportunidad de estudiar. Son universidades bastante exigentes, el nivel académico es bastante alto, por lo que, claro, compiten a nivel internacional. En el caso de Ecuador estamos en un camino hacia allá, esperamos que se fortalezca también la formación de médicos aquí en el país, y por eso también muchos de nosotros hemos salido a estudiar fuera para mejorar también nuestros estudios, poder regresar al país y también brindar nuestros conocimientos, que es mi caso, que es lo que estoy haciendo ahora. En términos de prácticas también hay una organización mucho más fortalecida. La institucionalidad en el caso de Chile hace y ha hecho que puedan enfrentar de una diferente manera, en este caso, la pandemia. Esas son como a grandes rasgos las diferencias que hay entre Chile y Ecuador. Isabel, por favor, hazle una pregunta que tengas para la doctora Gómez. Gracias, Gabriel. Bienvenida, doctora Andrea Gómez. Yo voy a tomar justamente dentro de su trayectoria la parte de nutrición infantil, que es importante ahora también en la época de COVID. ¿Qué tan importante es la nutrición en los niños? ¿Cuánto ha afectado la desnutrición? Y la parte de hidratación, que sé que es muy importante. Háblenos un poco sobre eso. Bueno, en el caso de nuestro país tenemos problemas tanto de desnutrición como también de sobrepeso y obesidad en el caso de los niños. Hay que tomar en cuenta que la nutrición, sobre todo incluso durante el embarazo de la madre, son muy importantes para el desarrollo que tenga el niño, la niña cuando nazcan. Es indispensable una buena alimentación variada, especialmente con verduras, con frutas, no solamente con hidratos de carbono,
Y para eso también las políticas públicas que existen dentro de cada país ayudan a que se pueda acceder a la alimentación. Por ejemplo, el caso de Chile, Uruguay son países que tienen un alto porcentaje de obesidad, en donde también se ha aumentado el costo, por ejemplo, de las bebidas azucaradas, o hay los sellos que se llaman allá. En el caso de Ecuador ha habido el etiquetado que ayuda a que las madres puedan decidir cuál es el mejor alimento para los niños en el caso de que sean procesados. Entonces, en Ecuador nos estamos enfrentando a estas dos polaridades. Por un lado, la desnutrición, y por otro lado, el sobrepeso y la obesidad, que generan enfermedades a largo plazo en la población. Entonces, es muy importante el que haya un análisis, una continuidad en saber cuál es el estado de los niños, cuál es el estado nutricional, y también crear políticas en base a esta información. En el Ecuador nos faltan muchos estudios poblacionales a nivel de infancia para conocer también cuál ha sido el efecto de la semaforización de los alimentos. Se ha observado que en varios países ha tenido un efecto positivo, pero en el Ecuador falta una evaluación, sobre todo en los últimos años, para conocer qué es lo que ha sucedido. Geraldine, quiero que sepas que soy una seguidora asidua tuya en redes. Me encanta este movimiento de rescate de matrimonios y rescate por la paz. De hecho, he sido seguidora tuya, he orado a través de tus redes contigo, te felicito. Mujeres como tú no hay muchas, así que yo creo que tú, ahora que estás en el ámbito político, pues harás mucho por este país. Mi pregunta iba encaminada justamente acabas de responder parte de ella, y es ¿cómo defenderás los derechos del pueblo? Isabel, la pelea es peleándola. Ayer estuve con unos niños boxeadores que me enseñaron medio a boxear, no es un deporte que yo practique, no. Y me di cuenta que la pelea es peleándola. Uno va llegando, uno va haciendo esto de la política. Muchas veces la política se aprende en la calle, se aprende en el territorio, se aprende escuchando lo que las personas quieren y necesitan, se aprende con mucha humildad, dejándose enseñar. Y la pelea es peleándola. Yo voy a dejar todo en la cancha, como lo he hecho cuando, gracias a Dios, Lenin, nuestro presidente, vetó el COS. Yo estaba en la calle, yo estaba armando caravanas, nuestros movimientos de matrimonios al rescate, los movimientos pro vida, la iglesia en sí, grupos de abogados, grupos de doctores, nos unimos. Y si nosotros nos unimos como pueblo, porque el asambleísta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la voz del pueblo. Nos unimos como pueblo y somos escuchados y tenemos participación, logramos nuestros cometidos. El Ecuador es un país que ha vivido siempre del agro, y eso lo tenemos claro. El Estado debe de fomentar estos sectores. Nosotros, como propuesta del Partido Social Cristiano, queremos y vamos a apoyar quitándole los impuestos a los sectores de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la acuacultura, de la industria, también dotándolos de seguridad, porque ustedes saben que estos sectores sin seguridad no progresan. Les vamos a dar crédito vía Banco Mundial de $1.000 millones al 1% con un plazo de 30 años. Si ponemos nuestra mirada, Isabel, en el agro, la agricultura, la ganadería y la pesca, vamos a sacar adelante nuestro país. Ahora, y este préstamo del Banco Mundial, que ya lo hemos hecho nosotros con la horticultura, con los jóvenes en proceso de rehabilitación, que hacían sus emprendimientos, vendían sus frutas y sus vegetales y le iban bien, lo estamos haciendo a través de mi fundación con las mujeres. Yo le digo, mi mamá toda la vida, que en paz descanse, que se me fue hace poco y fue muy doloroso, me decía, mijita, llévame a Trinitaria, ya te vas a Trinitaria. Realmente yo he hecho campamento en Trinitaria y es un lugar que amo a la gente afroecuatoriana y las voy a apoyar. Es un sector que ha sido muy discriminado y con ellas hemos empezado una caja de emprendimiento, que es una caja rotativa, que tienen un ingreso, una inyección de dinero, y esa inyección de dinero dinamiza los pequeños negocios del sector. Estamos trabajando de cerca con Sonia España, es una lideresa, y con ella estamos haciendo un grupo para ayudar a más mujeres. Y hoy día estuve en Malvinas, a las mujeres les encantó la idea. Y sabes una cosa, nosotros las mujeres somos mujeres que hemos dado a luz, mujeres que sacamos adelante a nuestros hijos, mujeres que educamos a nuestros hijos, solidarias, salimos adelante. Nos rayan porque hacemos 1000 cosas a la vez. Sí, podemos hacer 1000 cosas a la vez y lo hacemos con gusto, con ganas y berracas. Y esa es la realidad, esa es la esencia femenina de nosotras. Entonces, armar este grupo de mujeres, y bueno, Gabriel, te vamos a explicar. Estoy en minoría. Bueno, he visto tu lucha también muy de cerca. Eres una persona que viene escalando mucho, sobre todo el área social. Siempre te apasiona sobre eso y eso
te deseo lo mejor en estas elecciones. Espero que logres tus propósitos y toda esa lucha que has tenido ahora en el área social durante mucho tiempo se vea encaminada en la Asamblea. ¿De qué manera tú crees que puedes incentivar o decirle a la gente que vaya a votar? Porque hay mucho temor de la gente votar por el tema contagio. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo invitarías a la gente a votar la próxima semana? Mira, el peor enemigo del hombre es el miedo. No estoy hablando del respeto. El miedo es algo que te paraliza, que no te permite lograr tus sueños y tus objetivos. Nuestro gran sueño se llama sacar adelante Ecuador. Yo creo que es nuestra prioridad y no podemos privar a nuestros hijos de construir el presente, un presente con esperanza, un presente de oportunidades. Yo creo que es la responsabilidad moral de todos salir a votar. Yo creo que el Ecuador se merece personas que tengan capacidad. Nosotros estamos apoyando a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso ha demostrado que tiene capacidad de administrar, de emprender, de hacer, versus a candidatos que no tengo nada en contra de los otros candidatos. Yo creo que todo esto es legítimo, esto es política y todo el mundo en democracia tiene el derecho de presentarse y participar para un puesto, un cargo público. Nosotros apoyamos a Lasso por su capacidad, por su trayectoria. Somos un partido que más que palabras hemos demostrado con hechos. Yo invito a las personas a conocerme. Tengo mi página, Geraldine Weber Moreno. Tengo mis páginas de mi fundación, Fundación Rescate por la Paz. Tengo mi página de Matrimonios al Rescate. Que me conozcan. Yo hablaba con mi hija la otra vez y esto tiene que ser un voto a conciencia. No un voto a pasión ni con desesperación porque está guapo, habla bien o toca un instrumento o baila bien. Tiene que ser un voto a conciencia. Gente que quiera realmente hacer un cambio. El país no aguanta más. Yo creo que la gente está desesperada con el COVID por el tema de la enfermedad. Todo el mundo está o con part-time, trabajando pocas horas, o desempleada, o sin una actividad, sin un emprendimiento, y están desesperados. Yo necesito que la gente comprenda que vamos a tener una oportunidad si votamos por Lasso, que votar por la izquierda, por un giro a la izquierda que es el socialismo, la ideología del socialismo del siglo XXI, que ha fracasado en Venezuela, que utiliza en el nombre de los pobres, que este es el cuento, ¿no? Le quitan a la clase media, le quitan a la clase rica coge, ve, se va a Perú, lleva sus empresas y se marcha, la clase media se hace pobre, le dan migajas a los pobres para tenerlos más empobrecidos y controlados y les regalan para que se deban a ellos. Y aquí el pueblo quiere dignificarse, el pueblo quiere trabajo, ya no les come el cuento. Lo hemos visto en Venezuela, cómo comían de la basura, cómo el sistema médico falló, cómo en los supermercados no hay que comer. La angustia de la gente de tener que dejar su país y venir al Ecuador en lugar de quedarse en su tierra y sacar adelante a su familia. Nosotros no queremos esto en el Ecuador. Agradezco a todos los invitados, este ha sido un gran programa. Gracias Geraldine, gracias Isabel, gracias Diana por su participación siempre tan importante, tan destacada y por sus puntos de vista que siempre son muy diferentes a los que tuviera un periodista muy corriente, ¿no? Soy Gabriel Caicedo, presidente ejecutivo y director de la revista Somos. ¿Cuál es su opinión de la revista Somos? Bueno, creo que la revista Somos hace un gran aporte hacia la sociedad porque permite, pues, dentro de sus artículos también destacar ciertas personalidades que, como todos sabemos, la sociedad va cambiando y tenemos nuevos ejemplos de ejecutivos, de abogados, y creo que a través del tiempo hace un gran aporte para la sociedad en transmitir y en motivar las trayectorias de ciertas personas. Seria, ágil, moderna, con contenidos importantes, interesantes en todas las gamas. Social, empresarial, cultural, deportiva, y obviamente se destaca la revista en ese sentido. Todos quienes tenemos algo dentro de nuestra actividad diaria, debemos de analizar el emprendimiento como algo fundamental para obtener logros pertinentes en nuestras actividades. Estoy implementando un nuevo plan dándole empleo a personas de más de 50 años. Soy el abogado Jorge Andrade, tengo más de 50 años y colaboro para la revista Somos. Soy Juan Carlos Mestanza, escribo en la revista Somos y tengo más de 50 años de edad. Soy el arquitecto Simón Estrada Velázquez, tengo más de 50 años, Somos me da trabajo.
Soy Vicente Suárez Villalba, tengo más de 50 años y Revista Somos me da trabajo. Mi nombre es Iván Navarrete, tengo 53 años de edad y tomo fotografías para Revista Somos. Quiero mandar un saludo gigante a todos aquellos que hacen la revista Somos, en especial a Gabriel Caicedo. Gracias a Gabriel Caicedo. Por supuesto, agradecer a Gabriel Caicedo. Muchísimas gracias a su director Gabriel Caicedo. Muy agradecida con Gabriel Caicedo. Nos ha permitido a las empresarias tener un espacio importante en esta revista. Somos. 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 Vayan a los puestos de revistas para adquirir la maravillosa revista Somos. Dios me ha dado esta oportunidad de ayudarlos. Ayúdame tú a poder lograr esto. Gracias.